Hola, buenas a todos. Hoy voy a hablaros de algunos de los mejores videojuegos basados en obras literarias. ¡Empecemos! Parasite Eve es un juego de Squaresoft originalmente lanzado en PlayStation. Se podría describir como una mezcla entre Final Fantasy y Resident Evil, ya que es un juego de rol japonés y horror biológico donde tomamos el control de Aya Brea, una policía novata que consigue superpoderes tras los terroríficos eventos vividos en un teatro. Está basada en la novela del mismo nombre y es considerada como su continuación. La novela original fue escrita por el farmacólogo Hideaki Sena, que no duda en recrearse en detalles médicos a la vez que transmite terror, siendo mucho más técnica en sus descripciones y de narrativa más pausada que el juego. El primer juego de la saga Shin Megami Tensei, conocido como Digital Devil Monogatari Megami Tensei, fue una adaptación de la novela de Eiji Nishitani, quien fue uno de los primeros escritores en la web al compartir su historia con sus amigos mediante el uso de computadoras. En su novela mezcla ocultismo con programas informáticos, una temática poco vista en la época, y trata de que Akemi Nakajima, un adolescente que sufre acoso escolar, resulta ser la reencarnación de una deidad. Entonces, decide desarrollar un programa informático para invocar demonios y usarlo para vengarse de sus acosadores, hasta el punto de perder el control de la situación, por lo que tendrá que luchar contra las hordas comandadas por Lucifer junto a sus amigos. De gran éxito en Japón, también tuvo una adaptación al anime y dio lugar a una de las mejores sagas de rol japonés que existen en el mundo de los videojuegos, Shin Megami Tensei. El siguiente puesto es para el exitoso The Witcher, basado en la saga de Geralt de Rivia y escrito por Andrzej Sapkowski, quien vendió los derechos del libro a CD Projekt por apenas 9.500 euros. El argumento de los videojuegos tiene lugar 5 años después del final de los libros, en donde el protagonista no recuerda nada de lo acontecido en las novelas. Metro 2033 es un juego de acción y supervivencia en primera persona que nos sumerge en la novela de Dmitry Glukhovsky, que se desarrolla en un futuro posapocalíptico en donde la humanidad se refugia en los túneles del metro debido a que la superficie está llena de terroríficos mutantes. El protagonista tendrá que adentrarse en los oscuros túneles del metro de Moscú guiado únicamente por una triste brújula y distribuyendo su munición lo mejor posible. Esta saga ha sido todo un éxito y cuenta con 3 entregas principales y una remasterización. American McGee's Alice. Tras su vivencia en Alicia en el País de las Maravillas, Alice sufre una gran pérdida que le deja profundamente traumatizada, por lo que la ingresan en el hospital psiquiátrico. Con este argumento arranca el juego de acción cuya estética puede parecer la versión más macabra de Tim Burton y que representa la versión más tétrica de los personajes de Lewis Carroll. I Have No Mouth and I Must Scream. La siguiente aventura gráfica se basa en el relato de ciencia ficción No tengo boca y debo gritar, en donde una computadora toma conciencia de sí misma y decide aniquilar a la especie humana como venganza por haber sido creada. No solo esto, sino que debido a su terrible odio hacia la humanidad, vuelve inmortales a los últimos supervivientes para someterlos a crueles pruebas y torturas. El juego sufría de numerosos fallos, pero aún así está considerado como un juego de culto y se puede adquirir fácilmente para PC. Call of Cthulhu, un juego de aventuras y terror en primera persona, fue lanzado para PC y Xbox. Este juego se basa en los libros de Lovecraft ambientados en el mismo universo. Recomiendo este juego a todos los amantes del horror cósmico. Por desgracia, a pesar de ser un gran juego, fue un fracaso comercial. Dante's Inferno, basado en la obra clásica de Dante Alighieri, La Divina Comedia, principalmente en el libro del infierno. El protagonista trata de rescatar a su amada Beatriz, quien es presa de Lucifer. Tiene una jugabilidad que puede recordar a Devil May Cry, otra saga que también toma referencias de la Divina Comedia. No obstante, Dante's Inferno es mucho más fiel a la obra, especialmente en el diseño del escenario, en donde se muestra toda clase de demonios fieles a las descripciones del libro. Tom Clancy's Rainbow Six. Rainbow Six es una novela de Tom Clancy que dio origen a la famosa saga de acción táctica en primera persona. Originalmente trataba de un thriller sobre un equipo de operaciones especiales que trabajaba en distintos países. Y esto es todo. En el futuro me gustaría hacer más vídeos relacionados con la literatura y los videojuegos, así que si os ha gustado os invito a que os suscribáis para no perderos el siguiente. ¡Nos vemos!